Física 2. La unidad es fluidos en reposo y en movimiento. Tema: estados de la materia y su estructura molecular. El estado de la materia está compuesto por tres: sólidos, líquidos y gaseosos, el cual podemos observar en la imagen en los cubitos, en la gota y en la nube. Para poder entender un poquito más, debemos irnos al principio de conservación de las masas, enunciado en 1774 por Antonio de Lavoisier, en el cual da el conocimiento, ¿sí?, para entender la estructura atómica de la materia, además de que con sus experimentos se confirma la existencia de cuerpos simples o elementos que por medios químicos no se pueden descomponer en elementos más simples o sencillos. Todo esto da como resultado que se encuentra que la materia está compuesta por moléculas, por átomos y por las partículas subatómicas que son electrón, neutrón y protón. Con esto podemos darnos cuenta, ¿sí?, que la materia se puede transformar, ¿sí?, de un estado a otro estado como tal. Como por ejemplo, podemos observar en el gráfico de sólido, líquido y gaseoso. Como se muestra en el esquema, podemos observar los cambios de materia. En tanto de sólido a líquido se llama fusión, de sólido a gaseoso se llama sublimación, de líquido a sólido se llama solidificación, de líquido a gas vaporización, de gas a líquido condensación, de gas a sólido se llama sublimación regresiva, ¿sí? Entonces ahí podemos observar los nombres con los que podemos cambiar o el proceso para el cambio de estado de materia a otro estado como tal. Ahora hablaremos de los estados de la materia. En el caso de los sólidos, en un sólido las distancias existentes entre las partículas que lo estructuran son comparables a las dimensiones de estas, por lo que las fuerzas que forman sus enlaces son muy intensas y en consecuencia van a resistir a las fuerzas exteriores normales a su superficie. También van a reaccionar a las fuerzas interatómicas e intermoleculares de repulsión. También a la parte de tracción que equilibran las de cohesión como tal. Dentro de los sólidos no sufren rupturas como tal, ¿sí? Esas fuerzas pueden provocar una deformación, ¿sí? También un sólido, ¿sí?, su estado tiene una forma definida y un volumen definido como tal y va a resistir a las modificaciones, aunque algunos como las ligas, estas tienen un comportamiento en el cual tú puedes ancharlo y va a volver a su forma original. En algunos otros sólidos no, al contrario, van a romperse como tal. Y aquí tenemos algunos ejemplos de sólidos, podemos observarlos en la imagen como tal. En el caso del estado líquido, es un estado que está a la mitad de los sólidos y de los gaseosos, por lo cual va a tener características y propiedades de ambos. Una primera característica o semejanza que tiene con el estado sólido es la resistencia que opone a la comprensión. En el caso del estado gaseoso es que no resiste la fuerza de atracción, como los gases. Los líquidos son incomprensibles, ¿sí? Esto se demuestra en el teorema de Pascal, ¿sí?, en el cual si uno quiere comprimir un líquido con un émbolo se va a evitar comprimirse como tal, ¿no? ¿Sí? Se explica mucho esta propiedad en lo que es la hidráulica, en la cual permite transmitir una fuerza aplicada de un punto a otro punto como tal, ¿ok? También este tipo de estado de la materia permite la transferencia de energía calorífica, ya sea mediante, antes de convertirse en un cuerpo sólido, acercándose a ese punto, como a gaseoso. Y aquí podemos observar algunos ejemplos de líquidos. Ok, vamos con el último, el estado gaseoso, ¿sí? En un gas, el número de partículas que lo componen por unidad de volumen es en general mucho menor que en los líquidos. La distancia que hay en las partículas es mucho mayor, ¿sí?, para que forman los enlaces, ya que parcialmente son desapercibibles y en consecuencia estos se desplazan como quieran. Por eso su movimiento es caótico, ¿sí? Es un movimiento desordenado, es un movimiento que choca con las paredes del contenedor donde esté o entre las mismas partículas están chocando con una fuerza como tal. No tienen un movimiento libre,
¿sí? Que es rectilíneo y uniforme, por el choque en el choque como tal. Por efecto de estos choques, ¿sí? Es que se alejan las partículas entre sí y los gases tienden siempre a ocupar todo el volumen del recipiente contenido. Aquí podemos ver algunos ejemplos de los gases y cómo lo podemos nosotros emplear. ¿Okay?